profundicemos sobre este tema. Lo conversamos con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, en vivo esta noche en Mega Noticias Prime. Ministra, gracias por venir. Es mucha la pega que se tiene por delante, pero le agradecemos estos minutos para explicar un poquitito esto. ¿Dónde ve el gobierno la necesidad de la convocatoria al COSENA? ¿Basado en qué para poder convocarlo respecto al proyecto de infraestructura crítica? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. A ver, el gobierno ve la necesidad de tomar diversas medidas, una de las cuales es esta. Así es. Pero no van a esperar estas medidas a que se apruebe el proyecto de infraestructura crítica o se desarrolle el COSENA. Hay medidas que partieron hoy día, reforzando los puntos de control, buscando cómo incrementar nuestra capacidad de, digamos, evitar la impunidad y tener una persecución penal más efectiva, creando este gabinete de seguridad, reforzando la fiscalización de armas. Hay varias medidas y una de ellas es darle celeridad a la tramitación del proyecto de infraestructura crítica. Ese proyecto lo presentó el Ejecutivo en el mes de agosto, era un compromiso que teníamos desde el verano pasado, pero no estaba en la agenda priorizada. Y últimamente en el Ejecutivo hemos visto que sería bueno tener esa herramienta disponible. ¿Dónde están las dudas, del proyecto que es necesario consultar entre las autoridades del COSENA para poder resolver sobre ese proyecto? ¿Cuáles son las dudas que genera para tener que efectuar esta reunión? A ver, primero, la idea de que este puede ser una herramienta importante en este momento. Conocer la opinión de las instituciones que están representadas en el COSENA y en paralelo, porque esto va a tener varias líneas de acción, trabajar en desatar los nudos que hay en torno a este proyecto, porque es un proyecto complejo. Tiene muchos elementos, hay que decidir qué es infraestructura crítica y qué no, qué obligaciones tienen los propietarios o administradores de esa infraestructura crítica, cuando se convoca a las Fuerzas Armadas a resguardarla, con qué competencias se les convoca. No es un proyecto fácil. Entonces, si uno quiere tramitarlo rápido, y hoy día el presidente quiere tramitarlo rápido, hay que hacer un esfuerzo por construir acuerdos en torno a él, y parte de eso es escuchar la opinión de los integrantes del COSENA. Lo hicimos también, no sé si recuerda, similar, no igual, porque en la ley antiterrorista las Fuerzas Armadas no cumplen un rol, pero también cuando presentamos la ley antiterrorista citamos a los poderes del Estado y eso ayudó bastante y la tramitación ha sido bastante ejecutiva. Ahora, tiene un componente inevitablemente comunicacional muy relevante una reunión de esta naturaleza en La Moneda con estas autoridades, incluyendo las Fuerzas Armadas, pero también al mismo tiempo puede generarse la opinión errónea en parte de la ciudadanía que esto implicaría, por ejemplo, que después de esta reunión automáticamente, por ejemplo, los militares estén desplegados en la calle. Digo esto porque hay quienes han pedido un estado de excepción en la región metropolitana, incluyendo el gobernador, que implicaría ese despliegue militar. ¿Cómo se le explica a la ciudadanía que en estricto rigor no es esto lo que va a pasar? A ver, expliquémoselo. A ver, primero la reunión del COSENA, todos los actores que están en el COSENA, la mayoría de ellos, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, los presidentes de las cámaras, las policías, tenemos diálogos permanentemente con ellos. La idea de estar todos juntos ahí es escuchar en un diálogo de todas las partes cómo sería la implementación de esta medida hoy día, que es una medida distinta del estado de emergencia. Esta es una medida nueva que la ley hoy día no contempla, que incluye que las Fuerzas Armadas resguarden ciertas estructuras que son estratégicas sin necesidad de dictar estado de emergencia. Es equivalente a lo que hicieron, por ejemplo, muchos países europeos en los últimos años cuando vieron un incremento de la violencia y de los ataques, ¿no? Cuando hubo ataques terroristas, ellos ocuparon una medida similar. Eso es nuevo en Chile. Nunca ha existido algo de este tipo. Y si queremos tramitarlo rápido, porque uno también podría ir al Parlamento y esperar que esto lleve su ritmo habitual, pero la idea es tener esta herramienta disponible para que si se necesita la ocupemos próximamente. Ahora, entonces, para eso es muy importante generar condiciones para que haya acuerdos previos al momento de votar en el Parlamento. Ese es el objetivo de la reunión del lunes, pero hay quien, más de alguien podría quedar con la idea de que en el fondo lo que se va a discutir aquí es tener los militares en las calles. ¿Qué posibilidad hay incluso de que se discuta en el COSENA esa eventualidad de aplicar un estado de excepción y desplegar a los militares en las calles, que lo han venido pidiendo alcaldes y gobernadores? A ver, nosotros, en primer lugar, sabemos que en el COSENA hay distintas instituciones representadas que van a ir a hacer planteamientos, pero la convocatoria del presidente tiene que ver con conocer la opinión en torno a este instrumento que es la infraestructura crítica y a su posible aplicación en el corto plazo. Ese es el foco de la convocatoria. Lo que no significa que no se discuta lo otro, que podría ocurrir. Por supuesto que los integrantes del COSENA pueden decir, presidente, le quiero proponer tal cosa, podríamos ver este otro tema, pero la convocatoria está centrada en este tema, que además es muy importante, porque quiero insistir, es una novedad grande en la institucionalidad chilena y dar ese paso, nosotros creemos, requiere un apoyo amplio y requiere sobre todo consultar a instituciones que tienen algo que decir en la materia. Para que no se malentienda respecto de lo que le voy a preguntar ahora, ministra, porque la infraestructura crítica, su nombre lo indica, ¿no? Es demasiado relevante y custodiarla, protegerla, evidentemente también lo es.
pero probablemente muchos sienten que los problemas no están allí, no está en una represa, no está en una torre de transmisión eléctrica, por ejemplo, sino que está en las calles, están las carreteras, lo vimos y lo hemos visto permanentemente, están en las plazas, menores de edad que han muerto, llevamos una gran cantidad de homicidios en el mes de enero. ¿Cómo se le explica a la ciudadanía que esto también es relevante, pero que también se está trabajando en esto otro? Porque la gente dice, perdón, pero es en la calle donde están cometiendo los homicidios. Por supuesto. A ver, es bien importante eso, Juan Manuel, que no pensemos, a veces en el debate público pasa algo que es bueno aclarar, que se empieza a generar la idea de que hay un instrumento que va a resolver el problema de la seguridad. Y la seguridad se resuelve en una combinación de instrumentos, de esfuerzos que hay que desplegar de distinto tipo. Las calles, que son una gran demanda porque hoy día los homicidios suceden fundamentalmente en las calles, los delitos más violentos en el espacio público, en los horarios nocturnos especialmente, requieren un refuerzo de su resguardo. Por eso hoy día no solo se anunció esto, se anunció la creación de una nueva, digamos, un refuerzo del Plan Calle Sin Violencia con la instalación en la región metropolitana, que es donde tenemos este incremento de delitos violentos del último tiempo, de 50 puntos de control, donde va a haber un despliegue de estos carabineros que estaban hoy día, son 550. Que son puntos móviles, además. Son puntos móviles, se van a ir desplegando y es una combinación de funcionarios GOPE, funcionarios de control de orden público y patrulleros que van a estar además con drones, con vehículos de alta gama que tienen condiciones de seguridad y que se van a poner en los lugares más complejos de los delitos violentos en horarios de la tarde y nocturno y en el día donde hay mucha afluencia de público. ¿Qué sirve infraestructura crítica? Cuando la tengamos. Por ahora no la tenemos y vamos a hacer esto sin necesidad de infraestructura crítica. ¿Pero para qué sirve? Para que los lugares que son infraestructura crítica y tienen mucha circulación de público, por ejemplo, la estación central, por ejemplo, las estaciones de transferencia del transporte público, por ejemplo, las estaciones de metro. ¿Una carretera sería...? También una carretera. Ahí podamos tener presencia de militares. ¿Como la Ruta de la Fruta, por ejemplo? Por ejemplo. Entonces, donde ocurrió el crimen de estos agricultores de Mayoa. Por ejemplo, podría ser una autopista. Entonces, ¿qué es lo que nos permite eso? Que ese lugar queda con una presencia militar que es importante y eso nos permite que las policías se desplieguen en las calles, en las plazas y combinar. Exactamente. Ministra, déjeme preguntarle, porque hasta hace muy pocos días la misma vocera de gobierno, Camila Vallejo, había desechado más bien esta posibilidad. ¿Qué cambió en el curso de los días que el gobierno ahora sí resuelve convocar al COSENA? A ver, primero, el gobierno toma decisiones y en este caso convoca una instancia asesora en el momento que el presidente considera que necesita esa asesoría. Hubo un momento a finales del año pasado en que se discutió también esto y en ese momento se decidió convocar al Consejo contra el Crimen Organizado, que es una instancia que tiene bastante más integrante, especializada en el control del crimen organizado y ahí está también, por ejemplo, impuestos internos, Directemar, está Gendarmería, están aduanas y ahí se hace un foco en cómo potenciar la estrategia para combatir el crimen organizado. En esta oportunidad que se va a discutir esta medida, que tiene que ver con desplegar a las Fuerzas Armadas, se considera que la asesoría del COSENA puede ser un aporte y se le convoca. Pero algo pasó en el camino que se evaluara que era necesario convocarlo, sí, porque hace algunos días no se tenía puesto sobre la mesa eso y de hecho la misma vocera lo había desechado como una posibilidad. ¿Qué cambió ahí en el camino? Pasó fundamentalmente lo siguiente, que este proyecto que nosotros nos comprometimos a presentar el verano pasado, presentamos dentro del plazo previsto, julio, agosto, ahora, en las últimas semanas, hemos visto que sería bueno acelerarlo y que sería bueno tenerlo disponible para poderlo ocupar si se dan las condiciones. Y la verdad es que todavía está lejos de ser ley. Entonces se requieren medidas especiales si queremos tramitarlo rápidamente. Ahora, esto genera, digamos, críticas contrapuestas de derecha e izquierda. Si bien todos o buena parte de la clase política lo ha valorado, desde la derecha se preguntan por qué se demoraron. Aquí está la respuesta. Pero también desde ciertos sectores de izquierda, el Partido Comunista tiene una mirada bien reticente e incluso rechazan la convocatoria a lo que ellos denominan es un enclave de la dictadura. ¿Qué responde el gobierno a un partido que forma parte de la coalición que está gobernando frente a la convocatoria de un consejo que a ellos les genera harta incomodidad? Bueno, sacó el Partido Comunista una declaración que despeja bastante esas dudas, la dieron a conocer ahora hace poquito, diciendo que ellos entienden que la convocatoria al COSENA es una facultad del presidente y que este COSENA no es el COSENA de la dictadura. Tal como decía en la nota, durante el gobierno del presidente Lagos, mi saludo además al presidente Lagos, que hace pocos días hizo una declaración tan importante. Su anuncio de que se retira la vida pública. Sí, ahora dijo igual que si había algo importante que meritaba su intervención iba a estar disponible. Así es. Pero bueno, en el gobierno del presidente Lagos hizo una reforma para que el COSENA dejara de ser una amenaza a la democracia. Antes se podía autoconvocar contra la voluntad del presidente. Así es. Podía tomar decisiones en que el gobierno no estuviera de acuerdo. Hoy día eso ya no es así, es un organismo asesor. El presidente lo convoca cuando lo considera necesario y así va a suceder. Entonces el Partido
Comunista, la verdad es que levantó esas aprehensiones y dijo algo que yo creo que es de todo sentido, que le preocupa que se tramite bien la ley de infraestructura crítica. Efectivamente es una ley, como decía, compleja, delicada, por eso queremos escuchar al COSENA, por eso queremos trabajar todo el verano en preparar los temas técnicos, resolverlos bien y poder llegar en marzo a tramitarlo rápido. Ministra, las cifras probablemente consolidadas todavía no están, pero hasta donde el Ministerio del Interior entiende, ¿ha sido enero un mes con más homicidios que enero del 2023? Sí, mire, y es bueno que hablemos de las cifras. Primero porque hemos hecho un esfuerzo bien grande por tener en Chile cifras oficiales que estén certificadas por todos los organismos y que no haya una disputa con las cifras. Sí, porque antes teníamos las cifras de Carabineros, de la Fiscalía, del Poder Judicial, de Todavía las Gendarmería. tenemos, ¿ah? Sí. Cada uno tiene sus cifras, pero nos ponemos de acuerdo para consolidarlas, porque las cifras no son distintas porque sí, sino porque ocupan metodologías diferentes. Por ejemplo, la Fiscalía en sus cifras pone los homicidios tentados, los frustrados y los consumados. Las policías ponen solo los consumados, entonces claramente que no coinciden. Entonces nos ponemos de acuerdo en una metodología para tener cifras oficiales. El problema es que no salen al tiro, recién salieron las del primer semestre. Entonces las del segundo semestre se están elaborando, pensamos que van a salir en marzo, en abril, pero hay cifras provisorias, ¿no? Que ya entre las policías juntan sus datos, las consolidan. ¿Y qué nos dicen esas cifras del segundo semestre? Que en las últimas semanas del segundo semestre, el último mes, y particularmente en enero, ha habido un alza de delitos violentos, particularmente en la región metropolitana, y de delitos particularmente violentos. ¿A qué atribuye usted ese aumento en particular en estos dos últimos meses, en diciembre y enero? A ver, el año pasado también estuvimos muy preocupados en esta fecha. De hecho, empezamos a planear el plan Calle Sin Violencia en esta fecha porque vimos que en la región metropolitana había un brote muy grande. Final de diciembre, enero, y esto culminó el año pasado cuando en el mes de marzo tuvimos los 3 asesinatos de las policías. Y ahí presentamos el plan Calle Sin Violencia y lo veníamos trabajando desde entonces. Probablemente es algo que tenemos que estudiar más, ¿no? Pero hay dos cosas que pasan en esta fecha que pueden explicar esto. A ver. Una, la dinámica en las ciudades cambia porque hay más vida nocturna y más tiempo libre y probablemente más consumo de droga. Entonces el mercado de droga puede que se active, que haya disputas y que haya cosas relacionadas con eso. Segundo, también es un periodo en que se activa la cosecha de la cannabis. De hecho, las funcionarias de la FDI que fallecieron en las últimas horas estaban en un plan de control de la cosecha de cannabis. Y puede estar pasando que en ciertas áreas rurales eso sea lo que se gatilla en esta fecha. Pero son hipótesis, tenemos que estudiarlo más a fondo para tener una definición más definitiva. Ministra, para terminar, solo una pregunta adicional respecto de otro tema que ha estado muy presente en la agenda, el tema de las pensiones de gracia. Solo le pido que me despeje esta duda, porque se ha estado discutiendo y trabajando desde el punto de vista legislativo para corregir la normativa y en el fondo tener a la vista, ahora sí, los antecedentes penales de quienes están postulando a una pensión de gracia. Pero al mismo tiempo, el presidente ha planteado que si alguien se ha visto afectado físicamente por el accionar de una policía, va a recibir esa pensión, no importa si tiene un antecedente penal o no. ¿Por qué entonces hay que tener los antecedentes penales a la vista si de todas maneras podría recibir la pensión? A ver, porque el presidente ha considerado que en el caso de afectaciones graves, que son permanentes, que causan un daño de por vida en una persona, los antecedentes penales no debieran ser una razón para negarse a que esa persona reciba algún tipo de reparación de este tipo. Pero si la afectación no fuera grave, ahí al menos se entraría a batallar. Si la afectación no es tan grave y hay antecedentes penales que hacen ver que la persona tiene una relación conflictiva con la sociedad, la gracia presidencial quizás no parece el mejor camino. Hay otros caminos para que esa persona busque una compensación, por ejemplo, los tribunales. Pero seguirá siendo igual de discrecionalidad el presidente finalmente, aún si tiene antecedentes penales, si otorga o no esa pensión. O sea, la gracia, por definición presidencial, es una decisión del presidente. El problema es que se tome con todos los elementos a la vista. Algo importante, Juan Manuel, si me vas a despedir, que quiero decir antes. Nosotros vamos a ponerle acelerador a este proyecto, vamos a escuchar al COSENA para tratar de también tomar en cuenta sus puntos de vista en la tramitación, pero no estamos haciendo solo esto. Lo que se anunció hoy día de despliegue policial es gigantesco. Es un esfuerzo realmente de dar un salto en lo que hemos ido también desarrollando en este tiempo, a partir de la experiencia del Plan Calle Sin Violencia, para estar más cerca, para tener más presencia, para focalizarnos en los lugares más complicados. Y eso no va a ser solo presencia policial. Va a ser investigación penal reforzada, metiéndole más inteligencia a eso. Va a ser control de armas con un foco también de generar denuncias por la circulación de armas. O sea, vamos a trabajar en varios planos y eso empezó hoy día. No va a empezar el lunes ni cuando se apruebe infraestructura crítica. Está hoy día pasando. Exactamente. La ministra del Interior se va porque sigue trabajando. Además, ministra, muchísimas gracias por haberse dado estos minutos y venir hasta el estudio a conversar con nosotros y explicarnos en detalle esto. Muchísimas gracias, ministra. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.